7 de junio de 2017 se apertura el primer congreso sobre la exhortación apostólica post-sinodal del Papa Francisco, titulada Amoris Laetitia, sobre el amor en la familia, organizado por el Vicerrectorado Académico de la Universidad Católica Sede Sapiense en colaboración con la Oficina de Fondo Editorial. Nuestro vicerrector académico, Reverendo Padre Dr. César Buendía, quien también es rector de esta universidad, en su calidad de máxima autoridad, delegado por nuestro querido obispo, Monseñor Lino Paniza, y gran canciller de esta universidad, tiene el deber como pastor por su ministerio sacerdotal y como rector de transmitir la voz del primado de Pedro y formarnos siempre en los principios del magisterio de nuestra Santa Iglesia Católica, de acuerdo con el artículo 17 del Estatuto de nuestra universidad. La Universidad Católica Sede Sapiense reconoce y acata el derecho y el deber de la autoridad eclesiástica de velar por el mantenimiento y fortalecimiento del carácter católico de la universidad, de conformidad con el derecho canónico, las normas generales de la Constitución Apostólica Sport Ecclesia, las normas eclesiales que le son aplicables y las que se emitan en el futuro sobre la materia. Asimismo, de acuerdo con el artículo 19 del mismo estatuto, el rector de la Universidad Católica Sede Sapiense presentará a la autoridad eclesiástica un informe anual sobre el trabajo que se realiza para fortalecer su identidad católica, la capacidad profesional de los docentes, su enseñanza y su investigación. Igualmente, dicho informe anual versará sobre la formación ética y religiosa de los alumnos y la atención pastoral a todos los miembros de la comunidad universitaria. Cedemos ahora la palabra a nuestro rector y vicerrector académico, Padre César Buendía. Muchas gracias. En primer lugar, ustedes perdonen que soy el que más tarde ha llegado de todos. Estábamos con el obispo en una reunión que ha acabado ahora mismo, una asamblea universitaria. En segundo lugar, no tengo nada que decir. Eso es maravilloso. Es maravilloso porque creo que en este momento debo dejar la palabra a los que de verdad tienen que dar el tema, tienen que explicarles cosas. Debido a la Amoris Laetitia, tengo mis propias ideas. Me parece una exhortación maravillosa, sinceramente maravillosa, que es para estudiarla durante muchísimos años, pero de momento para estudiarla ahora, no para dejarla pasar simplemente como una cosa más. No se había dado, creo yo, en el magisterio sobre la familia algo semejante. No se había dado. Primero, porque es muchísimo más gorda que todo lo que nos han dado hasta ahora. Fíjense, esta es la edición chiquita y es gordísima. Normalmente se nos había dado algo muchísimo más ligero. En segundo lugar, porque creo que trata todos los aspectos posibles. Y en tercer lugar, porque de verdad, dentro de la fidelidad, es innovadora, porque habla de cosas que nunca se habían comentado. Y yo creo que con esto ya tienen ustedes idea de que no he dicho absolutamente nada. Simplemente les animo a escuchar y también a leer la exhortación, porque les va a ayudar mucho. Creo yo que nos va a ayudar especialmente en el trato pastoral con la juventud, con los matrimonios y muy especialmente en el momento actual por la influencia que está intentando tener. Así que se venden 5 soles, está estupendo. Está muy bien dicho. Pero la influencia que está teniendo el Ministerio de Educación actualmente en los colegios está haciendo de una forma verdaderamente imperativa y casi obsesiva
una labor de ideología, una labor contra la fe católica, es la verdad. Entonces vamos ahora a escuchar simplemente todos, y creo yo que los ponentes y al menos van a poder aportar muchísimas cosas. Nada más. Como primer participante en este congreso, Amores Leticia, tendremos al padre Raúl Luna Miranda. Él es sacerdote de la diócesis de Caraballo desde octubre del 2001, doctor en ciencias bíblicas y arqueología por el Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén. También es profesor de Teología y de Sagrada Escritura en la Universidad Católica Sede Sapiensia. De igual manera, profesor de Lenguas Bíblicas y Sagrada Escritura en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Coordinador del área de Teología de pregrado en la UPS y director de la colección Nueva Evangelización. El padre Luna nos compartirá el tema la encíclica Amores Laetitia a la luz de la palabra. Con ustedes, el padre Raúl Luna. A ver, aquí nuestro principal enemigo es siempre el tiempo. Y bueno, en poco tiempo yo quisiera presentar algunos aspectos nada más, no se puede presentar todo, de lo que esta exhortación apostólica nos refiere acerca del amor en la familia y en el matrimonio a la luz de la palabra, ¿no? Todos creo que en algún momento hemos dicho encíclica, yo también, ¿no? En el video creo que dije encíclica, pero no es una encíclica, el documento es una exhortación apostólica. Y Amoris Laetitia quiere decir la alegría del amor, con ese tono característico que nos envuelve y nos agrada del Papa Francisco. Esta también es un documento que tiene una carga muy positiva, una visión bastante realista del mundo, de la realidad del hombre mismo, pero al mismo tiempo desde una óptica bastante positiva e entusiasta. Y se trata pues de una exhortación, de un documento fruto de dos sínodos, esos dos sínodos que se llevaron a cabo en el 2014 y el 2015. Y recién en el 19 de marzo, la fiesta de San José del 2016, el Papa lo firma y se publica. Entonces, la alegría del amor, dice el Papa Francisco, que se vive en las familias, es también el júbilo de la Iglesia. Es que si la familia va bien, la Iglesia también irá bien. Si la familia encuentra alegría en su naturaleza misma, la Iglesia también gozará, se beneficiará. Y si se beneficia la Iglesia, se beneficia la sociedad, y por qué no decirlo, el mundo entero. Entonces, como ya dijo el padre César, es un documento bastante grande, ¿no? Son en sí 9 capítulos, es abundante, uno no termina de leer, ¿no? Y el mismo Papa Francisco recomienda, sobre todo a las comunidades eclesiales, que se lea este documento no todo de un porrazo, sino por partes, ¿no? Para que se profundice, porque no se puede leer rápidamente, hay que leerlo despacio. Entonces, en el primer capítulo aparecen estos puntos, ¿no? Se llama así, a la luz de la palabra. Y los títulos que aparecen aquí brotan de una reflexión que el Papa hace a partir del Salmo 128. A mí me gusta mucho explicar ciertas cosas a partir de los salmos, ¿no? Porque yo me he especializado en el estudio de los salmos y más o menos pues puedo compartir algo de muchos años de lectura, de estudio, de experiencia. Entonces, como punto de partida, ¿sí? Cambiamos. La familia es un tema bíblico fundamental, es decir, aparece muchas veces en la Biblia, desde el inicio de Génesis hasta el final de Apocalipsis, como un tema fundamental. ¿Por qué?
Porque en la Biblia no se habla pues de tratados filosóficos acerca del hombre. En la Biblia hay poca abstracción. En la Biblia se parte de una experiencia de vida. Se habla con ejemplos de la cotidianidad. Se habla a partir de un encuentro personal y también comunitario. Entonces, del trabajo de tus manos comerás, serás dichoso, te irá bien. Tu esposa como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Notemos en primer lugar que los salmos normalmente son oraciones que uno dirige a Dios, ¿no? Por ejemplo, Dios mío, qué grande eres. Cuando a Dios se le habla del tú a tú, eso es una oración. Pero démonos cuenta que este Salmo 128 de por sí no es una oración. Ahora, que nosotros la empleemos para orar, eso es otra cosa. Pero en principio, su presentación no es de una oración. No hay un momento en que quien escribe se dirija directamente a Dios. Y la fórmula de introducción es dichoso el que teme al Señor, ¿no? Este inicio forma parte de una colección que se llama en hebreo Ashrei, en griego Macarios o Macarismos, ¿no? Bienaventurado, dichoso. Y es una manera de enseñar a la gente. Es también un salmo de la familia de los sapienciales. Se usaba para que la gente rezase y al mismo tiempo aprendiese algo. Y aquí aparece pues la familia, la bendición del hombre, la esposa, los hijos, justamente como el fruto o como la recompensa de una experiencia profunda de intimidad con Dios. Cuando en la Biblia aparece la expresión hebrea Irat Adonai, el temor del Señor, se habla justamente de lo que más o menos hoy podríamos decir fe, que no es un momento nada más, un acto, por ejemplo, cuando uno entra a una iglesia y hace la señal de la cruz y se inclina. No es solamente eso, es mucho más que una devoción, es toda la vida, todo el corazón, toda la mente del hombre que se inclina ante Dios y decide organizar su vida, plasmar su vida con esa actitud, con esa decisión. El temor del Señor pues es también el principio de la sabiduría, y este salmo lo trata, lo recuerda, y habla de la prosperidad de una vida religiosa. Es por eso que aparece el nombre Jerusalén, y luego pues habla también de la permanencia en esa felicidad y en esa dicha, ¿no? Para que todos los días de tu vida tú veas esa prosperidad y también veas a los hijos de tus hijos, ¿no? Como una fuente de bendición. A partir de este salmo, el Papa, en este capítulo primero, empieza a considerar algunos temas. La familia, realización de un designio. Y se nos dice que efectivamente hay muchísimas personas esperando entrar. Yo no veo ningún inconveniente, veo inconveniente, pero naturalmente, si es posible que se pasen adelante los que están por aquí, sería bueno para dejarles espacio a los que están esperando. Además de buen rector, es un buen párroco. Entonces, la fecundidad de la pareja humana es imagen viva y eficaz, signo visible del acto creador divino. Se nos invita a mirar en este documento a Dios, que es creador, y que el hombre, el ser humano, sobre todo la pareja, fuente de vida y de amor, se convierte también en cooperadora de la creación, a imagen de Dios que es creador, ¿no? Entonces, en esa pareja se realiza aquel designio primordial que Cristo mismo evoca con intensidad. ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Mateo 19:4. Y se retoma el mandato del Génesis. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es a partir también de esos dos textos que el documento nos invita a mirar más de cerca el amor de la familia como vínculo fundamental del amor que Dios tiene a su pueblo y que el pueblo puede tener hacia Dios. La capacidad, dice
Amoris Laetitia 11, degenerar de la pareja humana es el camino por el cual se desarrolla la historia de la salvación. Una historia en la que todos estamos inmersos, una historia que ha culminado, es decir, que ha alcanzado el punto más alto en Jesucristo muerto y resucitado, pero que todavía no ha terminado. No ha terminado porque también nosotros estamos inmersos. La familia se presenta aquí como imagen del misterio de Dios. Es decir, la relación fecunda de la pareja descubre y describe el misterio de Dios. Y esto es algo bastante novedoso. Es decir, se intuye que es así, pero normalmente uno no lo dice. En cambio, el Papa Francisco en esta exhortación apostólica sí da un pasito más adelante y dice claramente, les leo, el Dios Trinidad es comunión de amor y la familia es su reflejo viviente. O sea, la familia como reflejo no solo de la iglesia, porque eso es fácil de entender, ¿no? La familia se le llama iglesia doméstica, pero eso es sencillo, es fácil de entender. Pero cuando uno dice que la familia es reflejo de la comunión de amor, ya, eso es un poquito más allá, son cuestiones teológicas fundamentales, que no se lo ha inventado el Papa o que no se lo ha inventado ningún teólogo, sino que aparecen en la Escritura. Nos iluminan las palabras de San Juan Pablo II. Nuestro Dios, en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia, que es el amor. Este amor en la familia divina es el Espíritu Santo. Y la familia no es pues algo ajeno a la misma esencia divina. Este número 11 es bastante novedoso. Claro, tiene sus implicancias teológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque antiguamente incluso se decía, ya, entonces el Espíritu Santo es la mamá. No. Ya, son cuestiones teológicas que hay que tomarlas siempre a la luz del magisterio de la Iglesia, ¿no? Que el magisterio de la Iglesia está puesto, ha sido creado, fundado, para que la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, es decir, el depósito de la fe, nos llegue también con claridad, ¿no? Otro tema que aparece es la iglesia doméstica, la familia. El espacio vital de una familia se podría transformar en iglesia doméstica, en sede de la Eucaristía, de la presencia de Cristo sentado a la misma mesa. Y aquí el Papa, a propósito de este número 16, comenta cómo en el judaísmo se vivía la fe desde los orígenes, es decir, el papá se hacía cargo de la formación de la fe de sus hijos, transmitiéndole lo que sus padres también le habían transmitido, la fe en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. La familia es el lugar donde los padres se convierten en los primeros maestros de la fe para sus hijos. Es una tarea artesanal de persona a persona. Esta frase también es bastante original, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Artesanal, es decir, cuando uno tiene arte, lo plasma de la mejor manera posible, ¿no? Una persona que moldea una vasija lo hace así. Cuando el día de mañana tu hijo te pregunte, dice Éxodo 13:14, responderás, ¿no? Es lo que se cuenta cuando los judíos celebran la Pascua. Así las distintas generaciones entonarán su canto al Señor, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Los padres entonces tienen el deber de cumplir con seriedad su misión educadora. Este ya es un desafío del documento hacia la familia, en especial hacia los padres. Estoy yendo rapidísimo porque el tiempo es corto. Me avisan por favor cuando tengo que terminar. La familia, imagen del misterio de Dios. En correlación con lo que se había dicho ya, encontramos que la relación fecunda de la pareja descubre y describe el misterio de Dios, ¿no? Esto sí lo voy a pasar porque esto ya lo hemos comentado. Entonces, la familia en el sendero del sufrimiento y de la sangre. Aquí el documento presenta, digamos, la situación en la que el hombre ha vivido siempre al ser social. El ser social del hombre, así es la naturaleza de su humanidad, ¿no? Social por naturaleza, el hombre se encuentra también con situaciones, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel social, que oscurecen, que entristecen, que son una carga, que son un peso.
y pueden generar una tristeza, una derrota, un sufrimiento e incluso la sangre, ¿no? El dolor, el mal, la violencia rompen la vida de la familia y su íntima comunión de vida y de amor. O sea, toda la Biblia, la palabra de Dios, nos explica este documento, no es ajena a la realidad dolorosa de la vida, los momentos difíciles que cada familia tiene que afrontar. La palabra de Dios es testimonio constante de esta dimensión oscura, ¿eh? No piensen que es el lado oscuro. Dimensión oscura que se abre ya en los inicios cuando, con el pecado, la relación de amor y de pureza entre el varón y la mujer se transforma en un dominio. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará, ¿no? Aparece en Génesis cuando Eva recibe pues las consecuencias de su pecado, ¿no? De haber tomado el fruto prohibido. La familia en relación con el trabajo. Este punto no es tanto una descripción de la familia cuanto un desafío, un reto para la familia. La familia que encuentra en el trabajo una parte fundamental de su dignidad, la dignidad de la vida humana y de ella misma. El trabajo, dice el documento, hace posible al mismo tiempo el desarrollo de la sociedad, el sostenimiento de la familia y también su estabilidad y su fecundidad. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos, decía el Salmo 128. Y en el libro de los Proverbios también se hace presente la tarea de la madre de familia, cuyo trabajo se describe en todas sus particularidades cotidianas, atrayendo la alabanza del esposo y de los hijos. Entonces, uno de los medios, no solamente para que la familia encuentre sustento, sino también para que la familia se realice, es el trabajo. Y el documento dice, un trabajo digno. Y habla también de aquellas familias que no lo tienen. En el mundo, no obstante la tecnología, no obstante los avances, todavía hayan familias enteras que no tengan un trabajo digno y que viven en una situación de precariedad absoluta. La familia, fuente de ternura. El Papa insiste en sus homilías, a través de sus gestos también, ¿no? En algo que normalmente uno olvida. La familia, fruto del amor, está unida también a la misericordia y al perdón. Entonces, en el marco de esta explicación, ¿no? Es una presentación bastante general que hace el documento sobre lo que la Biblia dice de la familia. El Papa dice, en el horizonte del amor central en la experiencia cristiana del matrimonio y de la familia, se destaca también otra virtud, algo ignorada en nuestros tiempos de relaciones frenéticas y superficiales, la ternura. El documento presenta los textos bíblicos del Antiguo Testamento, sobre todo del lenguaje profético, cuando Dios se dirige a su pueblo como un padre con ternura. Y es un padre que cuida, un padre que es providente, pero también un padre que corrige. Y no obstante, esta corrección no es impedimento para que manifieste su ternura, su misericordia y su perdón. La familia es su tarea fundamental, el amor a imagen de la Trinidad. Entonces, la familia que la palabra de Dios confía en las manos del varón, de la mujer y de los hijos, está llamada a conformar una comunión de personas que sea imagen de la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, la Santísima Trinidad. En el corazón de la familia puede haber, dice el documento, un espacio fundamental de comunión, mejor dicho, de sintonía con el ser mismo de Dios, ¿no? Con la Santísima Trinidad. Y dice el documento en el número 29, la actividad generativa y educativa es a su vez un reflejo de la obra creadora del Padre. La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu. Queda muy bien, ¿no? O sea, el documento en este sentido hace una síntesis de lo que la familia está llamada a hacer. Tal vez no lo sea, pero esto es posible, dice el Papa. Entonces la Sagrada Escritura y la tradición nos revelan la Trinidad con características familiares. Así es, Dios es familia. Lo podemos decir porque
es así. Y la familia es imagen de Dios, que es comunión de personas. Muchas gracias. A continuación vamos a tener la presencia, bueno, ya tenemos la presencia del padre Mario Arroyo Martínez Febre. El padre Mario Arroyo es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, conferencista, articulista y autor de libros como Dinero y Santidad, Ciencia y Fe, Un Equilibrio Posible, editado por el Fondo Editorial de la Universidad Católica Sede Sapiense. También el padre participa regularmente en el programa de Radio Vital de México sobre el diálogo interreligioso. En el Perú ha publicado diversos artículos en el portal lucidez.p. En esta ocasión el padre Mario Arroyo nos compartirá un tema interesante, un tema de actualidad que también está presente de alguna manera en la exhortación apostólica Amoris Laetitia. El tema que nos departirá el padre será la homosexualidad en la Amoris Laetitia. Con ustedes el padre. Muchas gracias al padre César por la invitación, a Patricia Vilcapuma, que tuvo también el detalle de invitarme a participar y estar aquí con ustedes. Mi tema es mucho más concreto. Tiene expresamente un parágrafo con apenas 2 puntos de la exhortación apostólica postsinodal, y tiene otros puntos, pocos, a lo largo del texto que hacen referencia a la cuestión de la homosexualidad. Es un tema, como bien señaló el padre César, que va de la mano de la perspectiva de género, que tiene 2 versiones, una teoría y otra ideológica, que es de profunda actualidad, como mencionaba, en educación, y efectivamente también intentó hacer presión a la hora de elaborar el documento y en toda la génesis de los 2 sínodos que se dedicaron a la familia. Es un tema de actualidad porque la homosexualidad es una realidad que no podemos soslayar. Hay personas, y algunas personas, que tienen esta inclinación, y esas personas, muchas de ellas son católicas, están bautizadas, entonces requieren una peculiar atención pastoral y un peculiar cuidado por parte de la Iglesia. La exhortación apostólica, el Papa Francisco se hace cargo de esa realidad y plantea una manera de afrontarla, siempre en continuidad con la doctrina. Como bien han señalado, la exhortación incluye novedades. Espero que alcancemos a ver las que me parecen más las originalidades propiamente de la exhortación, pero está en la corriente de una gran tradición, la gran tradición de la Iglesia, y se basa en la doctrina oficial de la Iglesia, que está en el Catecismo, en estos puntos, apenas 3 puntos dedicados a la exhortación, a la homosexualidad, donde dice más bien lo siguiente. Primero, que los actos son desordenados, contrarios a la ley natural, porque se cierran al don de la vida y no expresan una verdadera complementariedad afectiva y sexual. Es un punto que puede sonar duro, un poco como salir con la patada por delante, ¿no? Y de hecho, para algunas personas es violento. Unas personas, la doctrina de la Iglesia la califican de violenta precisamente por eso. Sin embargo, es una realidad, ¿verdad?, que está ubicada en la Sagrada Escritura, en la tradición y sobre todo en la experiencia pastoral de la Iglesia. Sin embargo, tal punto viene matizado por los otros 2, en el sentido de que se hace cargo de que la persona que tiene esta circunstancia, primero, no es solo eso, sino que es una circunstancia, y que es una circunstancia difícil si esa persona desea vivir como fiel a las enseñanzas de Jesucristo. Y por eso se menciona que debe evitarse cualquier discriminación, deben tratarse con delicadeza, o sea, que contrapesa lo primero, que podría parecer como muy violento, con la necesidad de cuidado. Y al mismo tiempo configura
que esta condición configura el peculiar camino de santidad, es decir, de vivir la vida cristiana para estas personas. Es decir, el catecismo es saudal, estas personas pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Es decir, una persona que sea homosexual no está eximida de buscar la santidad como todos los bautizados. Dios lo llama a la santidad igual que a todos, y la Iglesia está comprometida a darle la ayuda para que pueda alcanzar, coronar esa meta. Ahora, esta doctrina no es algo así pues que surge de la nada. Hay todo un corpus doctrinal en el magisterio de la Iglesia que aborda esta cuestión, antes del catecismo y después del catecismo, como un desarrollo. Quizá dentro del magisterio reciente hay una declaración del año 1975 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es una sobre algunas cuestiones de ética sexual. Más tarde, ya un documento muy importante es una carta a los obispos exprofesos sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, 1986, que pienso que pues todo párroco, toda persona que tenga cura de alma, porque con esto te encuentras con frecuencia, pues es bueno que lo manejemos, pues porque efectivamente atiende a las circunstancias, a lo que dicen, y muchas de las cosas que se están diciendo en ese documento resultan proféticas, es decir, pues la realidad que se intenta hacer presión a veces o señalar como violencia o discriminación lo que es la sana, la pacífica y educada exposición de la doctrina de la Iglesia, sin afán de ofender a nadie ni de imponerla a nadie, ¿no? Esta es mi doctrina, tómala si te gusta, si no te gusta, pues maravilloso, pero no te estoy imponiendo nada, así como tú puedes decirme tu opinión y quizás estás en desacuerdo conmigo, pero no estás siendo, si lo haces de manera educada, pues no estás siendo violento conmigo. Eso ya aparece ahí, llamativamente, ¿no? O sea, como atisbando lo que después se ha visto venir. Otro documento interesante es este, donde habla sobre la actuación de los católicos en la vida política. En el número 4 es una exhortación a que las personas en la vida pública sean coherentes con su fe. Y en el número 4 habla expresamente de que un católico coherente no debería apoyar proyectos que lesionen la identidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, abierto a la vida y que sea como una unión estable, y que quiten a los padres el derecho de educar a los hijos según sus propias convicciones. Si yo soy político católico, tengo que oponerme a ese tipo de legislaciones, o si ya están vigentes, intentar evitar o limitar sus efectos nocivos. El desarrollo de este documento vendrá después, que es precisamente ya un documento expresamente dedicado para los políticos católicos sobre el tema de las uniones homosexuales. ¿Cuál es la doctrina de la Iglesia? Es decir, yo puedo ser católico y apoyar estas doctrinas, sí, puedo, pero no estoy actuando como católico. No puedo decir que eso puedo hacer yo como persona, pero es contrario a la doctrina católica, y eso ha quedado claro en este documento que valdría la pena conocerlo. Muy interesante. El siguiente texto, que es del año 2004, nos vamos acercando, es sobre la colaboración entre el hombre y la mujer. Este documento hace referencia precisamente a lo que será la ideología de género. La ideología de género que enfrenta lo masculino y lo femenino dialécticamente, o que lo diluye, o banaliza la diferencia sexual. Este documento dice, no, tanto lo masculino como lo femenino es un don de Dios, hay que valorizarlos y hay que plantearlos no en una contraposición dialéctica, sino como una valiosa colaboración. Hay un documento en el cual, en todo esto, pues fue el escándalo de los abusos de sacerdotes a niños. Y cabe pensar que al hacer los estudios pertinentes, la Santa Sede se dio cuenta que muchos de los sacerdotes que habían abusado pues eran homosexuales. Si abusaban de niños, no de niñas. Y entonces salió un documento en el cual se pedía que una persona con tendencias homosexuales no fuera ordenada sacerdote. Esto en el año 2005. A no ser que fuera una cuestión pasajera, propia de la adolescencia, y que al momento hayan pasado 3 años, que se haya superado completamente. Esto ha sido refrendado recientísimamente, la fecha es del 8 de diciembre de 2016, pero ha salido publicado más recientemente, donde se repite lo mismo, la misma idea, es la ratio fundamental de la institución sacerdotal, el don de la vocación presbiteral, donde se recuerda la misma idea. Entonces, estos son los antecedentes de la doctrina de la Iglesia a la exhortación apostólica
Amoris Laetitia. Y esta ya fue el resultado, como nos hizo recordar el padre Raúl, de 2 sínodos. El primero extraordinario, del 5 al 19 de octubre, los desafíos pastorales de la familia, que tuvo, fue un sínodo bastante álgido. De hecho, tuvo un documento a mitad del sínodo que al final no fue reconocido por el Papa Francisco como parte del magisterio, en el cual, si podemos decir, pues hubo tensiones en la aula sinodal. Sínodo, hay que decir que es un órgano que ayuda al Papa habitualmente, los sínodos ordinarios, o como en este caso extraordinario, cuestiones que el Papa le pide su opinión, pero no es un concilio, es el Papa que pide un consejo y el Papa ya ve si lo hace suyo o no. En ese documento, que salió a mitad del sínodo, como un documento de trabajo, en los puntos 50 y 52 se habló del tema de la homosexualidad. Decía cosas interesantes, por ejemplo, el número 50 hablaba de que estas personas tienen riquezas que aportar a la comunidad eclesial, y se hace una pregunta, ¿estamos en grado de acogerlas? Y 2, esas personas quisieran ser más integradas dentro de la comunidad eclesial. Nosotros lo recibimos o manifestamos como una especie de rechazo, un punto de examen. Pero quizá el punto más álgido fue el 52, que de alguna manera seguía una declaración que hizo el cardenal Christoph Schönborn cuando participó, en la que contaba un testimonio, pues eso, de una pareja de homosexuales que se habían acompañado y ayudado a lo largo de su vida, y que entonces había que reconocer que en esas uniones, y obviamente sin ser un matrimonio, había elementos valiosos. Entonces este punto fue el que realmente sacó chispas en el documento, y que obviamente en la parte final, el documento, la Relatio Synodi, no fue incluido como tal. O sea, ahí pongo además la votación, el número 55 es el que habla expresamente de la cuestión de los homosexuales. Como se ve, el Papa quiso que saliera la votación de los padres sinodales del punto. 118 estuvieron a favor y a 62 no les pareció la redacción del punto. Es decir, era un tema que quedó álgido del primer sínodo, y así pasó entre tiempo al segundo sínodo. La víspera del segundo sínodo hubo un escándalo claramente estudiado, porque uno puede salir del armario el día que uno quiera, pero si uno sale la víspera del sínodo y uno es oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pues como que está haciendo una opresión, ¿no? Este hermano nuestro, sacerdote, pues salió con su pareja a declarar que él era homosexual, que tenía su pareja, y efectivamente pues fue suspendido, y el portavoz del Vaticano, en ese momento el padre Lombardi, dijo que es una manera pues violenta de hacer presión sobre los trabajos conciliares. Entonces, con esos augurios un poco de presión mediática, empezó el segundo sínodo, ya ordinario, 14ª Asamblea General Ordinaria, del 4 al 25 de octubre del 2015, del cual emanaría la Amoris Laetitia. Bien, y entonces, ¿qué nos dice la Amoris Laetitia? Los trabajos del sínodo se presentan al Papa y el Papa los toma. En la Amoris Laetitia puede identificarse como 3 fuentes que el Papa acoge. 1, los textos que le vienen de los documentos oficiales del sínodo. Otro, textos del magisterio precedente, sobre todo de la exhortación apostólica posinodal, también Familiaris Consortio de San Juan Pablo II. Y tercer lugar, por decirlo así, los de la propia cosecha de Francisco, es decir, los textos donde se ve claramente que es su personalidad reflejada, que no está citando otro documento, sino que está diciendo pues lo que a él le parece, ¿no? En este texto, y es ya una opinión mía, hay un punto que es como el criterio de interpretación de todo el documento, una clave hermenéutica para comprenderlo, el punto 296. ¿Qué nos dice? Hay 2 lógicas en la Iglesia, una que es la de marginar, ¿verdad?, y otra que es la de reintegrar. El Papa está por la de reintegrar, es decir, difundir la misericordia, que siempre es gratuita, evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las situaciones, estar atentos a cómo las personas viven y sufren a causa de su condición. Ciertamente, eso me parece que es clave en el documento y en el pontificado de Francisco, es decir, en términos coloquiales diríamos ponernos en los zapatos de otra persona. Ahora bien, ponernos los zapatos de otra persona, es decir, ejercitar la caridad con esa persona, no supone poner entre paréntesis la verdad.
la mayor obra de caridad que puedo hacer con alguien es mostrarle la verdad. O sea, unas mentiras amables no le sirven a la gente le sirve que le digan la verdad con caridad, como dice San Pablo. Perdón, me equivoqué de apuntador. Lo tengo en otra mano, perdón. Es como cuando traes los lentes que estás buscando. Bien. Luego, ahí habla, entre otras cosas, de los temas sobre la homosexualidad que van apareciendo salpicadamente a lo largo del texto. El Papa habla de reconocer el valor del matrimonio. El matrimonio. Entonces, el Papa dice, ojo, o sea, la familia, nadie puede pensar que se le hace un favor a la familia desdibujando la naturaleza del matrimonio. Y dirá, solo la unión exclusiva entre varón y una mujer cumple una función social plena. ¿Por qué? Porque ese es un compromiso estable y hace posible la fecundidad, es decir, garantiza dos factores, la estabilidad y la fecundidad. Una unión que es nada más mientras los dos lo sentimos y porque lo sentimos, es decir, una unión libre, puede ser muy libre, pero no garantiza la estabilidad necesaria para que se genere una familia con todos los valores que ahí se quieren. Y una unión entre dos hombres y dos mujeres no está abierta por definición a la fecundidad y se presta pues a otro tipo de abusos como los vientres de alquiler, etc. Entonces no es, ¿no? Entonces por eso no se pueden equiparar al matrimonio sin más las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo. Curiosamente, en la exhortación aparece el tema del género, y podemos decir que hay una sana teoría de género que puede, por decirlo así, bautizarse, teoría, y en cambio un rechazo a la ideología. ¿Cuál sería la teoría de género? Queda la letra muy chiquita, pero el punto, para que lo revisen, es el 286, que es muy sencillo, es decir, obviamente hay biología, genética, y hay que partir de esa base, pero en la configuración de la personalidad de las personas confluyen otro tipo de factores como pueden ser históricos, culturales, familiares, de ambiente. Entonces, el punto clave que me parece o novedoso, Papa dice, por un lado, no podemos separar lo que es masculino y femenino, pero hay elementos biológicos que es imposible ignorar. Muy bien, pero también lo masculino y lo femenino no son algo rígido. Y el Papa da ejemplos muy concretos, es decir, nadie tiene que sentirse pues, poco masculino por ayudar a la mujer en las faenas del hogar. No, mujeres, es cuestión de viejas, no voy a lavar los platos. Espérate, ¿no? Aquí todos lo sacamos todo. Oye, no, dale tú de comer al niño. Oye, ya mi amor, ya me levanté 3 veces en la noche, ya te toca, ¿no? Hay mamilas también para que el niño vea. Como que, o sea, como hay que compartir y eso no significa que soy un pisado, ¿no? Soy un pisado, mi mujer me maltrata, ¿no? Es la realidad, ¿no? Hay que, o también que sean moldes muy rígidos, y si yo soy mujer y quiero ser conductora de tráiler o de microbús, pues que no me miren feo, ¿no? De hecho hay una película mexicana que se llama Lola la trailera, que no se la recomiendo, ¿no? Pero en fin, o sea, si alguna mujer o si un hombre quiere dedicarse a la danza, pues que se dedique a la danza. Pero ¿cómo te vas a poner ese pantaloncito? Mira, ya es problema mío, ¿no? Pero no es que sea femenino porque me dedico a la danza, o no es que sea masculina porque pues llevo un taxi, ¿no? Es decir, como que el Papa dice, no hay que meternos en camisas de 11 varas, ¿verdad? Pero en el número 56 rechaza la ideología, ¿no? Que es una antropología, un modo de entender la sexualidad y a la persona, pues claramente contrario a la decisión creadora de Dios. Es un punto largo, pero dice, el fondo de esta ideología, la identidad viene determinada por una opción individualista, que además puede ir cambiando por el tiempo, es decir, ya no veo yo la sexualidad como mi capacidad de donación, sino como la satisfacción de mi capricho. Y ahorita pues yo soy hetero, pero al rato soy homo y al rato vuelvo a hacer otra cosa distinta. Es decir, es algo que que va fluyendo con el único criterio de mi capricho. Es decir, una libertad absoluta desligada totalmente de la naturaleza y de la clave de comprensión de la sexualidad, que es la donación y la apertura al otro. Eso lleva pues a que no se eliminen las diferencias entre el hombre y la mujer, tienden a ser absolutamente banales, o a que se entienda la relación entre hombre y la mujer como una lucha continua, cuando no tiene por qué ser una lucha, puede ser colaboración. Ese punto me parece que es los dos
uno que acepta una sana teoría de género, es decir, hay roles distintos y que son flexibles, y otro que, ojo, no nos vayan a meter. Y ahí el Papa señala pues los proyectos educativos que promueven precisamente esa visión deformada del sexo que el Papa pues denuncia. Punto 56. Voy rápido obviamente por la cuestión del tiempo, ¿no? También el Papa habla del tema de la educación, de la necesidad de que haya una sana educación sexual, de que no le perdamos miedo. Y yo me atrevo a decir, como señalaba el padre César al principio, ahora que hay una clara campaña para dar una desinformación sexual, es criminal que los papás no le enseñen estos temas a los hijos, y que se lo enseñen lo más pronto posible para que el hijo pues vaya a preguntarle a papá y no se entere por internet o por el profesor que ha sido convenientemente adoctrinado para que le transmita una imagen confusa. Entonces, quizá aquí podríamos hacer un examen de conciencia también como iglesia, en el sentido de que el sexo no tiene por qué ser nunca algo vergonzoso, ni tenemos por qué ponernos rojos para hablar del sexo. El sexo es un don de Dios, es un don de Dios a la criatura, participación en el poder creador de Dios, manifestación, el acto sexual es manifestación de una entrega plena, como el amor que Cristo tiene a su iglesia. Es decir, en un sexo sano no hay absolutamente nada por qué ponerse nervioso, y parte del sexo es entender y aceptar la corporeidad propia. Entonces, por eso el Papa habla de la necesidad de valorar la diferencia, es decir, querernos a nosotros mismos por lo que somos, o sea, amar nuestra masculinidad o feminidad según sea el caso, quererla, precisamente para valorar lo que me aporta la otra parte, la riqueza que me aporta la otra parte. Es decir, hay que ayudar a aceptar el propio cuerpo tal como ha sido creado. En su feminidad es necesaria para conocerse a sí mismo en el encuentro de lo diferente. La educación sexual debe ayudar a aceptar el propio cuerpo. Todo esto tiene como trasfondo como una especie de aceptar lo que me ha sido dado como un don. O sea, parte del don que Dios me ha dado, como el don de la vida, es qué vida me ha dado Dios. O sea, Dios no que puede haber sido un perro, pues sí, puede haber sido un perro, una vaca, puede haber sido un hombre, no una mujer. Es parte del don que Dios me ha dado, y hay que aprenderlo a valorar. Ya entrando los caracteres novedosos, el texto, me parece que, explicando los anteriores no aparecía, habla de la problemática familiar. Es decir, el texto en 250 se plantea qué hacemos con las familias que tienen en su seno personas así. Es una prueba dura para la familia, los padres y para el chico, ¿no? El chico que le dice a papá soy gay, mamá soy lesbiana, papá y mamá. O sea, claro, el Papa Francisco, que es un pastor, se da cuenta que eso no es fácil. Y esto me parece que es novedoso. Es decir, en todos los documentos anteriores no aparece un punto que hable expresamente de esto. También el Papa denuncia las presiones e injerencias de organismos internacionales. Esto ya aparecía en el documento del 86 de la participación de la pastoral con personas homosexuales. Ok. El Papa lo denuncia, dice: es inaceptable que sufran presiones en esta materia y que los organismos internacionales condicionen la ayuda financiera a los países pobres, a la introducción de leyes que instituyen el matrimonio entre personas del mismo sexo. Digo, yo no sé, no tengo una bolita de cristal, pero es llamativo como una serie de leyes en este sentido, en esta administración, cuando tenemos cantidad de problemas más urgentes, basta irse al Sabogal o a cualquier hospital público para darnos cuenta de las necesidades urgentísimas que tenemos aquí en Lima. No vayamos a lugares ramificados. ¿Por qué nos están metiendo esto? Quizás porque hay presiones internacionales, que ahí señala el Papa. Yo no lo sé, pero lo intuyo. Y una idea importante que retoma el Papa y el Catecismo es una llamada a realizar la vocación en su vida. O sea, si una persona es homosexual, pues ese es su particular camino de santidad. Es decir, no es un error de Dios ni una falla del sistema, sino es su camino para ir hacia Dios. Aquellos que manifiestan una tendencia homosexual puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida. Bueno, hasta aquí me dio. Muchas gracias. Bien. A continuación, al final tendremos unos minutos para
las preguntas respectivas. Invitamos, por supuesto, al padre Raúl y al padre Mario, bueno, el padre César también, por supuesto. En este momento vamos a tener a una familia, justamente una familia misionera, ¿ya? Son familias misioneras que son enviadas directamente por el Papa, que son solicitados por el obispo, ¿no? A una diócesis. En esta diócesis, en la diócesis de Caraballo, por ejemplo, se tienen 10 familias misioneras. Ellas son enviadas con todos sus hijos, ¿no? A diferentes lugares del mundo para compartir. En esta ocasión nos acompaña la familia de Joseph Castells Roca y María Mercedes Prat. Por favor, les pido un fuerte aplauso, quienes nos compartirán su testimonio. Bien, yo me llamo Josep, casado con María Mercedes. Somos de un pueblecito de Barcelona y el Papa San Juan Pablo II nos envió a los pueblos jóvenes de Lima Callao en junio del 88. O sea que llevamos aquí pues 29 años. La semana que viene cumplirá 29 años que estamos en el Perú. Yo me he puesto un poco nervioso con la gente. No soy profesor, soy administrativo, entonces la verdad es que... Pero bien, sí tenemos una experiencia en nuestra vida, ¿no? Porque nosotros tenemos 3 hijos que vinieron con nosotros cuando tenían 5 años, 3 y 1. Porque nosotros, que somos de un pueblo de Barcelona, vinimos a Lima. Este es el punto, ¿no? Y es un poco la razón de nuestra fe. O sea, nosotros éramos un chico y una chica normales, de un pueblo a 8 minutos de la ciudad de Barcelona. Crecimos en una familia normal, católicos de la iglesia. Nos conocimos cuando teníamos muy jóvenes. Mercedes tenía 13 años, yo 16. Empezamos a salir juntos, con el grupo. Y, pues bien, enamorados 8 años, casi 9. Todo perfecto, nos encantaba el fútbol, nos encantaba la montaña, nos encantaba el cine, hacíamos teatro, hacíamos baile, o sea, todo perfecto, hasta que nos casamos. Y entonces, pues bien, o sea, vivimos un tiempo de infierno. Hasta que alguien nos dijo, la iglesia tiene una respuesta. Nosotros habíamos ido a la iglesia toda la vida, pero la habíamos dejado porque no nos decía nada. Ir a misa no nos decía nada. ¿Qué vas a escuchar? Ya lo sabemos todo. Pero cuando nos invitaron, nos sorprendió una cosa. Que hay alguien que te ama. Y eso a mí me llamó la atención. A mí, que no me ha amado nadie nunca. Que mis padres a los 9 años me metieron en un colegio interno hasta los 16. Que soy el segundo de 4 hermanos. Entonces, si eres segundo, no eres nadie. No eres primero, ni eres pequeño. Más o menos el más bajito de los 4. Tapón y medio, no sirve para nada. Que mis compañeros, lo mismo. Que era un negocio. Si yo daba, me querían. Si yo no daba, no me querían. Me caso buscando la felicidad de mi mujer y no funciona. Entonces, ¿qué hago? Y que me digan que hay alguien que me ama. A mí me impresionó. Tengo 68 años y estoy chochando. Pero bueno. Pero es cierto, o sea, esta noticia a mí me llamó
la atención y me hizo preguntarme una cosa: ¿por qué no soy feliz? Tenía la respuesta clarísima. La culpa es... ¿de quién es la culpa? Del otro. Clarísimo. La culpa la habían tenido mis padres, la culpa la habían tenido mis amigos, la culpa la tiene mi mujer. La culpa siempre es del otro. Y a través de la palabra de Dios, por aquellas cosas que suceden, ¿no será que yo estoy equivocado? ¿No será que no es verdad que el otro no tiene la culpa, sino como dice la Escritura, que el daño no viene de fuera, sino que está en el corazón del hombre? Para mí fue un descubrimiento, porque se me cambiaron los gafas, la manera de ver al otro. No es verdad que el otro tiene la culpa. ¿Qué tienes tú contra él? Y eso nos ayudó muchísimo en el matrimonio, empezar a reconstruir. Llevábamos ya 2 o 3 años casados cuando empezamos a caminar, y después de un tiempo pues se reconstruyó poco a poco nuestro matrimonio. Gratis, completamente gratis, porque no es obra del hombre, no está en el hombre. Cuando alguna pareja viene a nosotros, lo primero que le preguntamos, con problemas, claro, porque si no tienen problemas no viene nadie a la iglesia buscando solución, ¿no? O sea, si vienen es porque tienen problemas. Lo primero que les preguntamos nosotros es: cuando ustedes se casaron, ¿se amaban? Y el 99% siempre hay algún loco que dice ya, pero el 99% te dicen claro que nos amamos, por eso nos casamos. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está el amor? Ya decía un humorista de mi tierra, decía: el problema del matrimonio es que el amor se va, pero ella se queda. El amor se va, el amor se va. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿De qué amor estamos hablando? ¿De qué amor estamos hablando? ¿Qué es amor? Porque tiene lo que ha salido aquí. Si lo que yo quiero es que me amen a mí, que es lo que yo he querido en toda mi vida, que me amen a mí, y solo entiendo el amor como que me amen a mí, el problema es que esta también dice lo mismo, que me amen a mí. Entonces está: no, yo quiero que tú me ames, tú quieres que no. Y así, ¿por qué? Porque no es el amor. El amor es otra cosa. ¿Qué es el amor? Pues el amor es Dios, lo dice la Biblia, ¿no? Cuando cantan los niños de la escuela, el amor es Dios, lo dice la Biblia, y ya está. Pero ¿qué nos dice esta palabra? El amor es Dios. Si a mí no me toca, este es el problema. Y el punto es que si no vivimos nuestra fe apoyados en la palabra de Dios y en la oración, es imposible el amor. Y eso lo descubrimos nosotros porque así se fue construyendo nuestra vida. ¿Por qué? Porque había algo que nos unía. El problema de los matrimonios de hoy, ¿cuál es? Que uno trabaja de maestra y el otro trabaja en la construcción. Que el uno es médico y la otra es, yo que sé, abogada. ¿Entiendes? Cada uno tenemos nuestro mundo. Nos casamos enamorados y a poco tiempo, ¿qué sucede? Que cada uno tenemos nuestro mundo. Y esta línea que tendría que unirse y permanecer unida, se vuelve a separar. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos nuestro mundo. Yo tengo mi mundo de trabajo. Mercedes tiene su mundo de labor. Tú tienes tu mundo de trabajo. Tu mujer tiene otro. ¿Entendéis? Si no hay nada que una esto, pues lo que vemos hoy en día, la gente se separa. ¿Por qué? Porque el enamoramiento, que ya lo dice la misma palabra castellana, enamora y miento. No es verdad. Así de simple. No es verdad, el amor es otra cosa. ¿Qué es lo que nos une? La palabra de Dios. Es lo único que nos une. Por eso, un matrimonio en la iglesia, en un camino, en un grupo, ahí en la palabra, teniendo contacto con la palabra, eso une al matrimonio y le da fuerza. Como la oración. Por eso nosotros hemos descubierto una maravilla que es rezar con los hijos. Con los pequeñitos. Rezar con ellos, importantísimo. Primero en la noche, cuando se van a dormir, y después en familia, cuando ya empiezan a tener un poco de edad. Los laudes del domingo, va a hacer cualquier otra cosa, pero todos los domingos, antes que nada, rezamos juntos.
y abrimos una palabra y le preguntamos a los hijos, ¿qué te dice a ti esta palabra? La mitad de las veces te dice, a mí nada. Lógico, ¿no? Pero siempre hay un momento en que salta la liebre, porque sale un problema, pero crea comunión y crea cuerpo. Esto ha sido una maravilla en nuestra vida. De ver a los hijos que han podido empezar a crecer, que les hemos dado un espacio para que puedan hablar. Esta es otra cosa importantísima. Viene tu hijo y te dice, papá, quiero hablarte. No, espérate, que estoy viendo la tele. Papá, que mira, no, que estoy viendo el fútbol. A la tercera parte ya no te habla. Y cuando tú te diriges a tu hijo y le dices, ¿qué querías decirme? Te dice, vete a la... Perdiste tu oportunidad. En cambio, si le damos el espacio en la oración de que los hijos pueden hablar libremente de lo que piensan. Por ejemplo, nosotros les hemos pedido perdón muchas veces a nuestros hijos. ¿Por qué? Pues porque somos como somos. Mercedes es negro, yo soy blanco. Mercedes es rojo, yo soy azul. Mercedes es alto, yo soy bajo. Así somos. Pero Dios nos mantiene unidos. Pero eso no es el cielo, es la tierra. Y vemos ahí cómo se produce este amor en el perdón. Porque el amor es el perdón, no hay otra cosa. Y nuestros hijos lo han visto, nos hemos podido pedir perdón. Y les hemos tenido que pedir perdón a nuestros hijos. Yo no me enrollo más, Mercedes. No sé si hay mucho tiempo, pero yo lo que más agradecida estoy en el día de hoy es de la Iglesia, es de Jesucristo, que yo no tenía ni idea cuando me casé, bautizada y muy amada por mis padres, gracias a Dios, me transmitieron la fe en la Iglesia, en Dios, pero no tenía ni idea. Yo cuando tropezábamos con José en el matrimonio, que Dios lo permitió sin duda, como dice San Pablo, permitió entrar en una oscuridad profunda para saber que Cristo estaba vivo y está en la Iglesia. Por eso cualquiera de nosotros, Dios nos da esta posibilidad de encontrarnos con el amor, con el verdadero amor que es Cristo, ¿no? Yo he visto cómo el Señor nos ha regalado una historia magnífica con mi esposo. Primero descubrir que yo no soy más buena que nadie, que no hay nadie que sea peor, porque esto es muy importante. Evangelizar sabiendo que tú no eres nada, que todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Esta es la experiencia de nuestro matrimonio, ¿no? Matrimonio, yo hubiera sido loca porque yo, como tantos, he sido muy celosa. Entonces el problema del matrimonio fue esto, Entonces todo cayó, pero en redondo. Todos los ideales, todo lo que sabíamos, todo lo que teníamos que hacer, ¿no? Que nos decía la Iglesia, ser bueno, ¿no? Ábrete a los demás, todas estas cositas que están bien, pero cuando ya uno encuentra que la muerte es pecado, no puedes amar al otro, hay una barrera que te impide amar al otro, que tú cuando lo ves lo odias, que incluso quieres lanzarte por el balcón, como en mi caso, ¿no? Y descubrir que tú no puedes. Entonces viene la Iglesia, que esta es la misión, ¿no? Que dice San Pablo, anunciar a los hombres que es posible la vida, el amor, porque el amor no son dos personas buenas que se aman y ya está. El amor es mucho más. El amor es que Cristo, que ha dado la vida por ti, por mí, me ayuda a poder amar al otro. Esta es la Iglesia. Somos testigos de que nuestro matrimonio ha funcionado y funciona porque Cristo está vivo. Yo ayer pensaba, digo, como nos peleemos hoy, mañana no podremos ir, ¿o qué haremos? No, es verdad, porque si tiene la idea, ¿no? La sociedad nos dice, si eres buena, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? Cuando veo a estas niñas, ¿no? Yo también he tenido esta edad. Ahí dices, tienes muchos ideales, pero luego la historia te encuentras con uno, precisamente, que te lleva, pues eso, a drogarte o te lleva a la cama, y tú no sabes ni por qué te ha pasado, ¿no? Si no querías ser buena. Pues bueno, Cristo viene a decirnos, ¿no? A través de nuestro testimonio, que es posible la vida, que es posible el amor, que es posible, pues eso, hacer la voluntad de Dios. Familias que tienen muchos hijos, familias que no tienen tantos, nosotros solo 3 y 2 adoptados, cada uno tiene su historia.
Pero lo importante es que Dios viene a nuestro encuentro y nos dice que nos ama, que nos ha creado para la vida eterna, no para morir, ya está, sino para ser felices y poder vivir en el cielo. Y esta es mi experiencia, y cómo no voy a dar gracias a Dios, sabiendo cada día que me viene, me perdona, me consuela. Me dice, cuando mi marido me dice, vieja, yo le digo, Señor, ya lo sé. Él te dice, pero eres estupenda, Mercedes. Nada más, y yo pienso, ¿no? Sobre todo cuando vamos jóvenes, ¿no? O sea, no, la edad, cuando más pronto, pues, si te encuentras con Cristo, que a mí imagino que a lo mejor ya lo tienes en el corazón, tu vida puede cambiar totalmente. Entonces puedes casarte, puedes ser monja, puedes ser cualquier cosa, con tal de hacer la voluntad de Dios y ver que Él te ama. Eso es lo importante. El amor viene de Dios, no de nosotros. Agradecemos a Eduardo y María. También, por supuesto, que recibo las enseñanzas de esa familia, porque también tengo mi familia, entonces bienvenida a todas sus enseñanzas. Tenemos unos minutos para algunas preguntas, solo algunas preguntas. Entonces, por favor, aquí va a pasar nuestro encargado para acercarse a la persona que desea hacer la pregunta. Quien desea hacer la pregunta, levante la mano, por favor. Inmediatamente iremos donde está. Dicen que son muy buenos y que lo han dejado todo clarísimo y les han dejado con la boca abierta. Pero hay muchas preguntas, a mí se me ocurre alguna. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta concreta o la hago yo la que me parece? A ver, por favor. De bien. Sí, padre, me nació una pregunta sobre todo lo que han dicho. Al final terminó la exposición del padre Arroyo y también de los testimonios una reflexión, ¿no? Para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y para llegar a ese amor necesitamos sacrificio, ¿no? ¿Cómo afrontar el sacrificio de la vida? Yo solo sí. A los tres. Bueno, quizá lo primero es perderle el miedo. Yo pienso que a todos nos da miedo el sacrificio y a veces nos da más miedo intelectual, en la cabeza. Pero cuando hay cariño se pasa por encima del sacrificio. Aquí debe haber muchas mamás y a veces el niño se levanta en la noche y pues eso requiere sacrificio, pero hay un cariño. Es decir, nuestro Señor en la cruz nos enseñó a convertir el sacrificio en manifestación de amor. Entonces, entre más amemos, menos trabajo nos va a costar el sacrificio, o nos parecerá poco, precisamente porque queremos. Entonces, pero quizá el primer paso es pues un pequeño vencimiento cuando que nos han dado también el testimonio que nos han dicho, ¿no? Es decir, uno entiende, Señor, me estás pidiendo esto, por ejemplo, ¿no? Un problema matrimonial, me estás pidiendo que calle, pero tengo unas ganas de decirle todas sus verdades, me estás pidiendo que calle. Entonces, yo no soy solo el que tengo que callar, sino que le pido al Señor, muy bien, tú me pides que calle, ayúdame a callar. Entonces, pienso que el sacrificio muchas veces es discernir lo que Dios nos pide y luego pedirle que nos ayude. San Agustín dice, pídeme lo que quieras, pero dame lo que me pides. Cuando el Señor nos pide un sacrificio, por ejemplo, llevar una enfermedad, un cáncer, bueno, me lo estás pidiendo, Señor, porque tengo cáncer. O sea, no es broma, me lo estás pidiendo, dame la fuerza para salir adelante. Y luego saber, como dice la Escritura, a cada día le basta su contrariedad. Muchos de los sacrificios o problemas están en nuestra proyección del futuro. Si nos damos cuenta que es en el presente donde tenemos la gracia de Dios y la ayuda de Dios
y el futuro hay que lo dejamos en sus manos. Recorreremos una gran parte del camino y nos daremos cuenta, Dios mío, cuánto he avanzado, y ha sido, pues como nos han dado testimonio ahora, ha sido fruto de tu gracia. Pues la pregunta que iba a decir yo ya me la contestó él, así que yo no tengo ya ninguna. ¿Hay alguien que tenga alguna, por favor? Bien, pues entonces aquí lo dejamos. Entonces, les agradecemos su presencia. No se olviden que después de este acto están invitados todos a un coffee break